nos vamos con la última, pero no menos importante, ponencia de esta segunda mesa, por Raúl Tapia Rosas, que se titula Entre olas, engranes y libros, una aproximación técnico-epistemológica a la propulsión mecanizada. Nos vamos a ir un poquito rápido. Siguiente, por favor, Gus, si eres tan amable. Muy bien. Los objetivos de esta ponencia principalmente es intentar dar a conocer un poco y entender sobre la propulsión mecanizada náutica, que bueno, es algo bastante nuevo y es algo que realmente no se ha estudiado a profundidad, no nada más a nivel técnico, sino también a nivel teórico, y por nivel teórico no me refiero a el entendimiento de la mecánica, de la propulsión mecanizada, sino también el cómo surge esta propulsión mecanizada en el contexto de las revoluciones científicas de finales del siglo XVIII, principios del XIX, y cómo esta se va desarrollando prácticamente hasta nuestros días, pero no me voy a detener hasta nuestros días, sino un poco bastante antes. Entonces, ¿por qué es mecanizada y no nada más de vapor? El término vapor se ha popularizado para entender esta propulsión mecanizada, pues principalmente porque ha sido la más utilizada durante todo este periodo, pero no es la única. Evidentemente han sucedido sucesivamente, en algunos casos, no en todos, que esta propulsión se ha transformado o ha reemplazado parcialmente a otras propulsiones, pero no necesariamente ha hecho que desaparezca, por ejemplo, la navegación a vela. Es muy curioso que en algún sentido, y pareciera que responde como a ciclos históricos, que la epítome de ciertas tecnologías coincide también con su decadencia. En este sentido podemos decir que la propulsión a vela, en el sentido de que la epítome de la navegación a vela fue el clipper, convivió con los primeros tiempos de la navegación mecanizada y que al mismo tiempo supuso su decadencia de la navegación de vela. Y en el mismo sentido podemos decir que hay ciertos tipos de propulsiones que también presentaron un índice muy parecido en algunos casos, en otros siguió conviviendo e incluso sigue existiendo, pero sí creo que es mucho más efectivo llamarle propulsión mecanizada en general que solo llamarle propulsión de vapor. Precisamente, hablando de esta transición de la vela a la maquinaria, es que tenemos que darle una mayor importancia a este símbolo de la propulsión mecanizada. La temporalidad sugerida que aquí propongo, bueno, probablemente esta temporalidad ya existe, ya ha sido estudiada en otros ámbitos, pero siempre es bueno repasarla un poco. De 1807 a 1945, que se divide en otras tres épocas, que es la primera época mecanizada, que es desde los primeros barcos de vapor funcionales, porque evidentemente ya existían intentos previos de navegación mecanizada, sobre todo de vapor de ruedas de paletas. Pero los primeros intentos exitosos en realidad surgieron en 1807. Ya vi que ahí tengo un dedazo, no es 1945, es 1845. La segunda época de 1845 a 1894 coincide con un suceso que pues, es bastante conocido en el mundo de la navegación mecanizada, que es que en 1845 hubo una competencia entre dos fragatas de la Royal Navy, la Alecto y la Rattler. Una era de propulsión de paletas y la otra era de propulsión de hélice. Se intentó hacer competir a estas dos fragatas para ver cuál daba los mejores rendimientos en cuanto a velocidad, consumo de combustible y otros factores. En este sentido ganó la Rattler, que era la fragata de propulsión a hélice, y a partir de este éxito se presupone, porque en realidad también hay que ver que la rueda de paletas siguió prevaleciendo en algunas navegaciones, pero presupone que esta embarcación tuvo mayor éxito y por ende la gran mayoría de la navegación empezó a cambiar a la propulsión a hélice. Sobre todo la navegación transatlántica de los grandes vapores transatlánticos de mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, y también en la navegación de guerra, cuando varias embarcaciones de guerra empezaron a cambiar de la propulsión de paletas a la propulsión de hélice. Y que también supone en algunos casos el cambio de ciertas motorizaciones, la evolución de los motores de ser de simples motores de vapor de balancín a motores compuestos de vapor de expansión múltiple.
Después la tercera época, de 1905 a 1945, ya supone el añadido de otros dos tipos de motorizaciones, ya no de propulsiones, sino de motorizaciones, que son el motor diésel de 4 tiempos y las turbinas de vapor. Hay una diferencia como de 15 años aproximadamente entre la implementación de una y otra, y en un principio no logran implementarse en todas las embarcaciones. Sin embargo, estas embarcaciones empiezan a tener cada vez mayor popularidad, sobre todo por las características que supone incluir motores, sobre todo de diésel, en embarcaciones como los submarinos, que son entornos más seguros para un motor de 4 tiempos, sobre todo diésel, y las turbinas de vapor se añaden a barcos que necesitan características de velocidad, porque las turbinas de vapor pues otorgan una mayor velocidad con un consumo menor de combustible y bueno, una mecánica un poco más compleja. Siguiente, por favor. Muy bien. Ahora nos vamos a lo mero bueno, la carnita del asunto, que es los planteamientos teórico-metodológicos de esta cuestión. Para eso tuve que leer bastante sobre historia de la tecnología y ahondar un poco también como en cuestiones de filosofía de la historia, que pues es bastante complejo. Y precisamente una de las cosas con las que me encontré es que, como ya les había explicado al principio, la propulsión mecanizada obedece precisamente a un tipo de reacomodo histórico que se puede notar pues, a partir de cómo las revoluciones industriales, porque hay, bueno, historiográficamente se asume que hay varios tipos de revoluciones industriales. Yo creo que más bien hay una revolución general desde el siglo XVI, pero que se va enfocando en varios otros tipos de subrevoluciones científico-tecnológicas. Y en este caso, la revolución científico-tecnológica que supone la superioridad o la implementación primero y la superioridad de la propulsión mecanizada, pues obedece a características pues muy específicas del periodo que más adelante abordaré con un poquito más de profundidad. También la técnica, tecnología, que suelen ser conceptos que se homogenizan, pero en realidad son bastante diferentes, como necesidad humana. Esto lo aborda Ortega y Gasset en Meditación de la técnica precisamente. La cuestión de que los seres humanos, la humanidad, los hombres, como quieran llamarle, necesariamente necesitan de la tecnología pues para establecer su modo de vida, ya que a diferencia de otros seres vivos, nosotros no vivimos en la naturaleza, sino que modificamos la naturaleza a nuestras necesidades. Y en este caso, creo que ¿cómo se llama? El símbolo más inequívoco de esa transformación, en el caso de la navegación mecanizada, pues tiene que ver con cómo estamos buscando la eficiencia, o cómo surge el término de la eficiencia, y en este sentido, pues la propulsión mecanizada está diseñada para esa eficiencia, más velocidad, más autonomía, menos consumo de combustible y al mismo tiempo más comodidad a la hora de viajar. Comodidad, bueno, un poco entre comillas también, porque bueno, no se resuelven del todo ciertos temas en ese sentido, pero conforme avanza la complejidad de la navegación mecanizada, también avanzan otros factores, que eso también es muy interesante. El papel colectivo de la invención también es muy relevante. Siempre terminamos atribuyendo la invención del vapor o la invención de cierto implemento técnico o tecnológico a una sola persona, y en realidad pues me temo que no es así. La mayoría de los autores coinciden, sobre todo George Vasala, en La evolución de la tecnología, que el papel colectivo de la invención es predominante y que no hay que dejarnos llevar precisamente por el hecho de que una persona ponga su nombre en la inventiva de un implemento tecnológico, porque en realidad no es esa persona por sí sola la que descubrió, sino que en realidad se trata de un proceso histórico mucho más profundo. Es decir, vamos a pensar un poco en términos históricos. Los primeros intentos de usar el vapor se remontan prácticamente al siglo V a.C., y era una máquina pues muy curiosita, no recuerdo cómo se llama, era una máquina que usaba el vapor para impulsarse y girar.
Era un invento muy curioso, pero en realidad no tenía una aplicación práctica en ese momento, porque no obedecía ni a las circunstancias sociales ni económicas de ese momento. Es decir, pensemos un poco, el siglo V antes de Cristo era básicamente el periodo de la República Romana, el periodo de la Antigüedad. En ese periodo, pues, como dicen algunos economistas, algunos sociólogos que saben del tema, el modo de producción no determina el cómo se utilizan las fuerzas productivas. En este sentido, pues el vapor era una fuerza muy curiosa, pero que no tiene utilidad dentro de un modo de producción esclavista. Sin embargo, cuando llegamos a la actualidad, donde ya no hay un modo de producción esclavista, sino que ya estamos imbuidos, sobre todo a finales del siglo XVIII, principios del XIX, en el modo de producción pues bastante capitalista, es cuando estas fuerzas productivas surgen como esa necesidad de eficiencia técnica y tecnológica. Por eso podemos ver que la aplicación del vapor en realidad pues es un fenómeno colectivo que ya existía, pero que no podemos atribuirle a una sola persona, sino que es más bien el producto de un devenir histórico que culmina en la implementación de un motor de vapor para desplazarse por el agua de un punto A un punto B de una forma más eficiente que con la vela, aunque en principio en realidad no era así, sino que fue con el tiempo que se fue perfeccionando. Hay otro término que precisamente me gusta utilizar, que es el del vértigo en la historia de la tecnología, que lo utiliza Philip Bloom. Precisamente su libro se llama Años de vértigo, Cultura y cambio en Occidente, 1900-1914. Es un libro muy interesante, precisamente que habla de esas contradicciones, de cómo precisamente desde principios del siglo XX hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, se suscitan una serie de cambios técnicos, tecnológicos, de forma tan vertiginosa que muchas veces a la mente humana no le da ni siquiera tiempo de lograr entender qué se está transformando en la realidad. Y habla precisamente uno de sus capítulos sobre la carrera armamentista naval que están teniendo las potencias de ese momento. Es muy interesante porque habla de cómo esas carreras navales también están imbuidas de ese contexto técnico, tecnológico, pero bélico, y al mismo tiempo cómo están en contradicción con la sobreexplotación de cierto tipo de recursos necesarios para la construcción naval. En este caso, las minas de hierro en África, que son brutalmente, la población de ahí es brutalmente explotada para extraer las minas de hierro, para construir cascos de barcos y de ciertos materiales estratégicos como el tungsteno para construir municiones antiblindaje y de otros ciertos materiales que son necesarios. Que justo que creo que también es necesario entender este periodo, o sea, no es nada más la bonanza de la tecnología, sino que también la tecnología trae consigo esas consecuencias que a veces como historiadores no queremos ver tanto porque son bastante incómodas, pero que son necesarias para entender precisamente el mundo, sobre todo el mundo de la tecnología del vapor y de la propulsión mecanizada. Ok, ahora hablemos de las ciencias duras, física, ingeniería, historia, que precisamente es una relación pues muy incómoda, porque en realidad mucha gente desafortunadamente, me he incluido en ese grupo a veces, hemos huido de las llamadas ciencias duras, ciencias exactas, como ustedes quieran llamarles, precisamente porque no las logramos comprender a cabalidad. Muchas veces, tal vez no es que no lo logremos comprender, muchas veces obedece al contexto educativo de cada quien, eso también es verdad, pero sí es necesario acercarnos a ese tipo de conocimiento. Sobre todo para poder entender, tal vez en términos un poco más sociales y culturales, cómo estos conocimientos acaban transformando también la realidad, porque bueno, hay que pensar eso, la realidad material, sí, la transforman las personas, pero también detrás de sí hay conocimientos técnicos que son necesarios, y en el caso del vapor, pues es sobre todo más que necesario intentar entender este tipo de conocimiento. No necesariamente es que nos vayamos a clavar en ese tipo de conocimientos, pero sí por lo menos tener ciertas nociones que nos permitan poder entender, por ejemplo, cómo funcionan las altas presiones
del motor de vapor, por ejemplo, o para poder entender las revoluciones de un barco o el torque del barco para poder mover una hélice, cierto tipo de componentes básicos. No se, o sea, no se trata de que tampoco se claven en los manuales, que eso también es muy interesante. Hay muchos manuales de ingeniería náutica, pero casi todos son contemporáneos. Hay prácticamente 2 o 3 que hablan sobre tecnología del vapor del siglo XIX de forma histórica, pero en realidad no son escritos ni por historiadores ni por ingenieros. O sea, los escriben aficionados al tema, que eso es todavía más curioso. Entonces, ¿qué estamos haciendo también como científicos sociales que no nos estamos involucrando en el tema como deberíamos, ¿no? Y creo que eso también más adelante lo abordaré. Siguiente, por favor. Muy bien. Ahora, hablemos un poco de la propulsión mecanizada en su contexto. Yo utilizo mucho a Hobsbawm para entender todo el contexto de lo que él llama el largo siglo XIX y el corto siglo XX, precisamente en varias de sus obras más importantes, que son esas 4 de allá. Y justo creo que son las que dan un mayor acercamiento introductorio a la época. No tanto a la cuestión de ¿cómo se llama? No tanto la cuestión de la propulsión mecanizada, sino a la forma de entender el contexto sociopolítico y cultural de estos dos siglos. Muy bien. En este siglo se da el auge del colonialismo. Como ya sabemos, el colonialismo también es subproducto de este surgimiento del sistema capitalista del siglo XIX. Y como también este colonialismo es clave para entender que los procesos de revolución técnica, tecnológica y científica pues van acompañados, querámoslo o no. Porque pues sí, dentro de la lógica del sistema capitalista, unos pocos son los que reciben el beneficio del auge del capitalismo y todos los demás pues no ven esos beneficios, ¿no? Al mismo tiempo estamos ante una gran oleada de movimientos migratorios y eso es muy notorio, sobre todo en la navegación, en ese periodo, donde se dan grandes movimientos migratorios principalmente desde Europa hacia el continente americano, principalmente hacia Estados Unidos, y casi todos esos movimientos pues se dan en embarcaciones de vapor. Entonces me parece que también ese es un gran… Podría ser una gran fuente de estudio los movimientos migratorios náuticos hacia América. El corporativismo, industrialización como fenómenos históricos, que pues creo que ya lo desarrollé un poquito, que es esa cuestión de cómo entendemos los avances técnicos, tecnológicos, pero a través de la óptica de cómo entendemos el siglo XIX y bueno. Y por último, la guerra como campo experimental, que bueno, también de repente es un poco incómodo abordar ese tema, precisamente porque la guerra ha suscitado, al menos en lo que respecta al siglo XIX y probablemente en otras temporalidades, un gran campo experimental para probar nuevas tecnologías, tanto tecnologías mortíferas como tecnologías tal vez más suaves, más sutiles, pero que igual impactan de la misma manera en cómo se desarrolla el progreso de la humanidad, entre comillas. Y en el caso de las embarcaciones, pues eso es bastante evidente, ¿no? Hay como varios lugares donde se practicó sobre todo la cuestión de las embarcaciones de vapor. Por ejemplo, en la guerra de Crimea se probaron muchas implementaciones de armas nuevas y de tipos de propulsión nuevos, y sobre todo pues en las guerras coloniales periféricas del siglo XIX, donde pues muchas embarcaciones vieron acción. Siguiente, por favor. Voy a ir un poquito más rápido porque ya estoy sobre el tiempo. Bueno, ¿esto cómo impacta en cómo entendemos la historia marítima y de la propulsión mecanizada en Latinoamérica y México? Bueno, pues principalmente hay que leer mucho sobre, hay que hacer una especie de historia comparativa, creo que eso lo puse en algún lado, no sé, de historia comparativa de forma más integral, porque bueno, no obedecen a las mismas latitudes ni a las mismas realidades, pero sí hay que acercarnos a varios textos de varias otras latitudes. Por ejemplo, esos 3 textos son clave. Me falta traducir el último, que está en holandés,
pero los primeros dos son muy interesantes. El primero es sobre las primeras embarcaciones de vapor en los ríos Elba y Harel en Alemania, y el segundo es sobre las primeras embarcaciones construidas en Japón en la era Meiji, que también es un gran libro. El último es sobre construcción naval holandesa de siglos XIX y XX, que también son, que igual les digo, me falta traducir ese libro, pero precisamente hay que acercarnos a esas otras latitudes para poder entender cómo se desarrolla este tipo de navegación mecanizada en otras latitudes. Como decía hace un momento, entender las revoluciones técnico-científicas en su contexto. No es lo mismo la revolución técnico-científica en Japón que en Alemania, que en Estados Unidos, que en Inglaterra, o incluso si lo trasladamos a Latinoamérica, no es lo mismo, porque en realidad hay autores que dicen que pues, no hubo revolución industrial tal cual aquí, sino que más bien la revolución industrial se exportó a terceros y que pues se implantó. O sea, no fue un producto de descubrimientos locales técnicos científicos, sino que más bien fue la importación del conocimiento tal cual y que se implementó a rajatabla. Entonces, eso supone una realidad diferente, supone entender la tecnología de forma diferente y supone una transformación de la sociedad y del entorno, en el caso náutico, pues diferente también, porque no es igual que, por ejemplo, como se dio el fenómeno en Inglaterra, que es como se supone la epítome de la revolución industrial, a cómo ocurrió en otras latitudes, que también hay que tener mucho cuidado con eso, precisamente en las temporalidades dispares y en los contextos diferentes, que no es lo mismo la revolución industrial de Inglaterra del siglo XVII a cómo se implementó la revolución técnico-industrial en Japón en finales del siglo XIX, o cómo llegó la revolución industrial a México y pues derivó en el porfiriato, ¿no? A este respecto también creo que hay que acercarnos muchísimo a la historiografía española del vapor, precisamente porque, bueno, compartimos idioma y probablemente compartimos conocimientos náuticos que se extrapolaron del conocimiento náutico del siglo XIX al del siglo XX, y que en algunos casos, es muy curioso, sí hay mucha terminología náutica española que se traspola a partir de la navegación de vela a la navegación mecanizada y que pervive hasta nuestros días, pero que, bueno, desafortunadamente por la cercanía anglosajona, pues preferimos utilizar más los términos anglosajones y, bueno, no creo que esté mal, tampoco está bien, eso ya depende de cada quien. Sin embargo, es importante precisamente porque encontramos como un símil para traducir ciertas cosas que a lo mejor no podemos encontrar de forma más coherente en la historiografía anglosajona del vapor, ¿no? o de la propulsión mecanizada. Y despertar el interés en un tema complejo. Pues esa es la labor de la docencia y la divulgación, que creo que tenemos que también poner mucho énfasis en eso. Tenemos que poner bastante énfasis en la divulgación, en una divulgación que sea sobre todo muy fácil de entender, que sea sintética y que sea interesante tanto para el ponente como para los espectadores. Siguiente, por favorcito. Ya me queda muy poquito tiempo. Tal vez no me toque, bueno, sí. Historiografía subacuática e historia marítima, ok. Hay que poner énfasis que estamos como historiadores estudiando fenómenos de historia marítima, pero que también están extrapolados hacia la arqueología subacuática, entonces hay que tener muy en cuenta que pues hay que poner el énfasis en el enlace entre historia objeto y cultura material con la historia marítima de las temporalidades que manejamos aquí. Ahora, ¿estamos persiguiendo los mismos objetivos? Probablemente sí, pero al mismo tiempo no, porque en realidad estamos hablando de distintos lugares, pero estamos llegando a conclusiones muy similares. El caso de Westerdal, que es el que escribe sobre el paisaje cultural subacuático, y Fernand Braudel, a mí me parece que es muy notorio. O sea, son 20 años de diferencia entre un texto y otro, del Mediterráneo y de Westerdal, sin embargo parece que llegan a las mismas conclusiones, pero por caminos diferentes. Entonces creo que hay que poner mucho énfasis en eso, en cómo los historiadores y los arqueólogos llegan a puntos muy similares, a pesar de que parten de lugares diferentes, ¿no? En los hechos hay interdisciplinariedad, ya eso será una respuesta que cada quien responderá. Para mí la hay, pero sí tiene muchas limitaciones, entonces habría que ver qué limitaciones podemos mejorar en el tiempo. ¿Somos todólogos? Sí, somos todólogos, a veces más por necesidad que por
que por interés propio, pero pues bueno, eso es lo que opera en la actualidad y tenemos que adaptarnos a los tiempos actuales. Aunque sí hay que pensar que, como dice Eduardo en su ponencia anterior, pues no todos tenemos que saber todo y podemos apoyarnos en cuanto sea necesario en los demás, y creo que es lo mejor que podemos hacer. Y precisamente hay que mirar al pasado, pero siempre juntos, en una sola perspectiva, aunque partamos de lugares diferentes, pero creo que es lo que necesitamos hacer en el momento. Siguiente, por favor. Ya, para concluir, las máquinas sí importan, aunque no lo parezca, sí importan. La subjetividad de cada persona es clave para el conocimiento colectivo, como ya se abordó con otros autores. Es muy necesario más conocimiento teórico, creo que está muy bien ir a campo, pero también está muy bien echarse un clavado en lecturas más profundas, no está mal, no nos va a hacer daño, no nos va a pasar nada. La interdisciplinaria es más que solo dos, no es nada más historia y arqueología, también hay que involucrar a la antropología, a la etnología, a la geografía, a todas las disciplinas afines que sirvan para nuestros cometidos y que también nosotros podamos aportarles a ellos algo. Creo que eso es mucho más saludable. Y no solo de marineros está tripulado el barco, precisamente la interdisciplinariedad somos todos o mejor nos vamos a pique y seamos panas. Otra más, una ya, la última, bibliografía, la última. Muchas gracias.